En este vídeo vamos a estudiar y vamos a trabajar con pirámides. Las pirámides, como los prismas, son poliedros, es decir, cuerpos geométricos cuyas caras son planas, polígonos, y encierran un volumen. Bueno, aquí vemos un ejemplo de esto. Tenemos que las caras laterales son triángulos y la base, pues en este caso podría ser un rectángulo. Una pirámide regular es aquella en la que la base es un polígono regular y a su vez es una pirámide recta. ¿Será una pirámide recta? Bueno, vamos antes de todo a ver los elementos característicos de una pirámide. Tenemos las aristas laterales, que son las líneas donde se encuentran dos caras. Estas son las caras laterales. En este caso tendríamos arista de la base también, donde se encuentran la base y una de las caras laterales. Estas líneas se llaman aristas. Por otro lado tenemos la altura de la pirámide, que es la distancia que hay entre el vértice y la base. La altura forma 90 grados con la base si es una pirámide recta. La apotema de la pirámide es esta distancia que coincide con la altura del triángulo que tenemos en esta cara lateral. Aquí tenemos un triángulo, pues la altura, aquí formaría 90 grados con esta arista de la base, se denomina apotema de la pirámide. La apotema de la base ya hemos trabajado con ella cuando estudiábamos los polígonos regulares. Es la distancia que hay desde el centro del polígono a los lados. La apotema de las pirámides solo existe en las pirámides regulares. Entonces, vamos a considerar que aquí hay un cuadrado, porque si hubiese un rectángulo no podríamos hablar de una apotema de la pirámide, porque tendríamos que las caras son distintas. Entonces esto solo tiene sentido si la base es un polígono regular. Y en el caso de que sea un polígono regular, la pirámide se denomina pirámide regular. Según el número de lados que tiene el polígono que está en la base, podemos hablar de pirámides triangulares, si hay un triángulo en la base, cuadrangulares, si hay un cuadrado, pentagonales, si hay un pentágono, hexagonales, si hay un hexágono, etc. Lo mismo que clasificábamos los prismas. El volumen se calcula muy fácilmente. Es un tercio del área de la base por la altura. Para calcular el área, como hacíamos con los prismas, será la suma del área lateral más el área de la base. Vamos a considerar una pirámide regular, es decir, que tenemos en la base un polígono regular. En este caso, tendríamos un pentágono, pero puede ser un hexágono, etc. Vamos a considerar una pirámide regular. En este caso, es un pentágono, luego esto está aquí mal, un segundo. Esto tiene que ser 5. Un 5. Y ahora diré por qué. Una pirámide pentagonal, recta. Entonces, el área lateral, como tenemos 5 caras laterales y cada cara es un triángulo, los 5 van a ser iguales, porque es regular. El área lateral será igual a 5 veces el área de uno de estos triángulos. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Pues mirad, nos fijamos en esta cara, será la base, que vamos a suponer que mide L, la arista de la base, el lado del pentágono o del polígono que sea, mide L. Será L, la base, por la altura es la altura de esta cara lateral, que es lo que denominábamos apotema de la pirámide, y le vamos a llamar X. Será L por X, que es la altura, partido por 2. Ojo, no confundir la altura de la cara lateral con la altura de la pirámide, que son dos magnitudes distintas. Si nos dan
que suelen hacerlo, la longitud de la arista de la base, nosotros podríamos calcular la apotema, no en este caso que es un pentágono, pero sí en un hexágono o en un cuadrado o en un triángulo equilátero, que son las figuras que van a aparecer en las bases normalmente en este nivel. Imaginemos que conocemos la apotema de la base y conocemos la altura de la pirámide. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, podríamos calcular x, que es la apotema de la pirámide o la altura de la cara lateral. Entonces, podríamos ya calcular el área de la cara lateral, el área de un triángulo. Como hay 5 en este caso, pero si fuese una pirámide hexagonal, pues sería un 6. Si fuese una pirámide en la que tuviésemos un cuadrado en la base cuadrangular, pues sería un 4. En una triangular sería un 3 aquí. Bueno, pues multiplicamos por 5 el área de ese triángulo y tendríamos el área lateral. El área de la base en todos los casos se calcula como el área de un polígono regular, que es el perímetro, que va a ser la suma de todos los lados, por la apotema de la base. Estamos calculando el área de la base, luego la apotema A es la de la base, dividido por 2. Si tuviésemos una pirámide no regular, como es una pirámide rectangular, es decir, que tiene un rectángulo en la base, las áreas son las mismas y el volumen también. El área se calcula del mismo modo, pero con una particularidad. Bueno, el volumen no cambia nada, pero claro, ahora no tenemos un polígono regular aquí. Entonces estas aristas de la base son distintas. Entonces, el área de la base se calcularía muy fácilmente porque sería el área de un rectángulo, sería A por B en este caso, pero para calcular el área lateral no nos vale lo anterior, porque ahora tenemos 4 triángulos, pero que no son iguales. Solo son iguales 2 a 2, es decir, este y el opuesto aquí son iguales y este, el frontal, con el trasero, con la cara lateral trasera, serían iguales también. Luego tendríamos que calcular el área lateral como el área de 2 triángulos, estos dos, y el área de otros 2 triángulos, estos dos, y sumarlo todo. Entonces, las alturas de las caras laterales de la pirámide no serían iguales. Esta altura y esta no son iguales. Tendríamos que utilizar el teorema de Pitágoras para calcular esas alturas. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en este triángulo, que es el mismo que este de aquí, esta distancia es la mitad de B. Esta es la altura que queremos calcular y h es la altura de la pirámide, que forma aquí siempre 90 grados. Entonces, aquí podemos aplicar el teorema de Pitágoras y podríamos calcular h sub 1, porque es la hipotenusa de ese triángulo, se cumpliría esta relación. Y podríamos calcular h sub 1. Y cuando tengamos h sub 1 podemos calcular el área de ese triángulo, que sería la base de esta cara lateral. La base sería A por la altura, que es h sub 1, partido por 2. Y tendríamos el área de este triángulo y el área de este otro triángulo. Si ahora queremos calcular el área de este triángulo, de esta cara, pues mirad, tendríamos otro triángulo rectángulo. Esto es h sub 2, que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Un cateto es la altura de la pirámide y el otro es esta distancia, que es la mitad de esta arista, a medios en este caso. Entonces podríamos aplicar Pitágoras y calcular cuánto vale h sub 2. Y entonces el área, vamos a llamar a sub 2, de este triángulo que está en la parte frontal sería la base,
la base mide B. Sería B por la altura, que es h sub 2, partido por 2. Ya tendríamos el área de este triángulo que está aquí al frente y del otro que está en la parte posterior. Y el área lateral será la suma de todas esas áreas. El área lateral sería 2 veces a sub 1 más 2 veces a sub 2. Y el área de la base, como he dicho antes, pues sería muy fácil porque es un rectángulo. En este caso, si un lado mide A y el otro mide B del rectángulo, pues sería A por B. En el caso de una pirámide oblicua regular, es decir, que tiene un polígono regular en la base, por ejemplo, aquí tenemos un hexágono, sería una pirámide oblicua hexagonal. El volumen se calcula igual que el de una pirámide recta, regular, con la misma base hexagonal, 1/3 del área de la base por la altura. La base va a ser igual a un hexágono regular. Sabemos que se calcula como perímetro por apotema partido por 2. Pero la altura es esta, en este caso. La altura es la distancia que hay desde el vértice de la pirámide hasta la base, pero formando 90 grados. Es decir, este ángulo tiene que ser de 90. No coincide con esta longitud, porque esta no forma 90 grados con la base. Este ángulo que habría aquí no es de 90 grados. Este sí. Entonces, si conocemos esta distancia, h, esa longitud la introducimos aquí en la fórmula y ese sería el volumen de la pirámide oblicua regular. Aquí se tiene también en cuenta el principio de Cavalieri que vimos en el vídeo anterior. Entonces, este volumen de esta pirámide oblicua regular coincidiría con el volumen de una pirámide recta regular, siempre que la altura sea la misma. Es decir, la altura de la pirámide recta fuese h, esta que tenemos aquí. Entonces los dos volúmenes coincidirían, como ocurría con los prismas. Vamos a hacer un par de ejercicios. En el primero tenemos una pirámide hexagonal regular. Nos dan la altura, 10 centímetros, y la longitud de la arista de la base, 4 centímetros. Te vamos a calcular el volumen y el área total. El volumen es igual a 1/3 del área de la base por la altura. El área de la base, perímetro por apotema partido por 2. No conozco la apotema, que es esta longitud. Cojo la base y aquí la tengo. Como es un hexágono, sé que se divide, puedo dividirlo en 6 triángulos equiláteros, porque este ángulo me queda de 60, luego estos dos son de 60, así que la longitud de la arista, que es 4, aquí se lo he puesto a la mitad, coincide con la longitud que tenemos en este lado, como ya sabíamos, de ejercicios que hemos hecho anteriormente. Entonces esto mide 2, esto mide 4 y esta es la apotema. Se aplica el teorema de Pitágoras, esta es la hipotenusa, un cateto y el otro, puedo calcular cuánto vale la apotema. Lo voy a dejar en función de las raíces. No trabajo con decimales, si no me queda más remedio. Si me queda una raíz muy rara y luego tengo que ir arrastrando cálculos, lo haré, pero si no, voy a trabajar con radicales. Una vez que sé cuánto vale la apotema, ya puedo resolver el área de la base. El perímetro, pues hay 6 lados por 4 que mide cada uno, y por la apotema dividido entre 2. Este es el área de la base. 24 raíz cuadrada de 3 centímetros cuadrados. El volumen del área de la base, 1/3 de 24 raíz de 3 por la altura, que es 10. Entonces, 24 entre 3 es 8, por 10, 80, por la raíz cuadrada de 3, 80 raíz cuadrada de 3 centímetros cúbicos. Vamos a calcular ahora el área. El área total es igual al área de la base más el área lateral.
El área de la base la hemos calculado anteriormente. Vamos a calcular el área lateral. El área lateral es 6 veces el área de un triángulo. El triángulo, que es el que aparece en las caras laterales. Consideramos este triángulo y lo vamos a multiplicar por 6, su área. Entonces, para poder calcular el área necesito saber cuánto mide x. X, recordad que es lo que llamábamos apotema de la pirámide. Esta distancia es la apotema de la base y esta es la altura. Así que aquí tenemos un triángulo rectángulo que he dibujado en esta posición. Y tenemos que calcular cuánto mide x. Porque cuando sepamos cuánto mide x, que es la altura de la cara lateral, que es este triángulo, si multiplico por la base, que es la longitud de la aresta, y divido por 2, pues tengo el área de la cara. Entonces, el área del triángulo es igual a la base L por la altura x dividido por 2. Tengo que L sé que vale 4. Tengo que calcular cuánto vale x. Así que lo voy a hacer en este triángulo rectángulo aplicando Pitágoras. La hipotenusa, que es x al cuadrado, es igual a este cateto, que es la apotema de la base, al cuadrado más la altura de la pirámide al cuadrado. Sustituyo los valores, porque a cuadrado sé que vale 12. Lo he utilizado anteriormente. Más la altura, que es 10 al cuadrado. X cuadrado igual a 112. X igual a la raíz cuadrada de 112. 112 lo puedo poner como 2 a la cuarta por 7. Y puedo sacar fuera 4 entre 2, pues me queda 2 de cociente, o sea, fuera sale 2 al cuadrado, que es 4, y dentro me queda 2 al resto, que es 0. 2 a la 0, 1 por 7, 7. 4 raíz de 7 centímetros. Esto es lo que mide la apotema de la pirámide, que es la altura de la cara lateral, que es un triángulo. Vale, ya puedo sustituir aquí y puedo calcular el área del triángulo. Esto es 4 entre 2, 2 por 4, 8. 8 raíz de 7 centímetros cuadrados. El área lateral será 6 veces el área de este triángulo. 6 por el área del triángulo que acabo de calcular, pues 6 por 8, 48, raíz de 7 centímetros cuadrados. Ya tengo el área lateral. Si le sumo el área de la base, resuelvo el ejercicio. Sumo esas dos cantidades, 48 raíz de 7 más 24 raíz de 3, y ya tendría el área total de la pirámide. Lo puedo dejar así, o aquí sí que ya podría calcular con decimales. Pero si lo dejo así, perfecto también. Vamos con otro problema más. Cálculo del volumen y del área de esa pirámide rectangular. Empezamos por el volumen. El volumen es un tercio del área de la base por la altura. La altura la conozco. Vale 8. Los lados de la base, del rectángulo que forman la base, son 6 y 2 centímetros. Entonces, el área de la base es el área de un rectángulo. 6 por 2. En este caso 12 centímetros cuadrados. Así que el volumen es un tercio del área de la base, 12 por la altura 8. 12 entre 3, 4 por 8, 32 centímetros cúbicos. Para el cálculo del área, como siempre, sumo el área lateral más el área de la base. El área de la base la hemos calculado antes. Vamos con el área lateral. Vamos a considerar dos triángulos iguales 2 a 2. Este triángulo de aquí y este triángulo de aquí, de la parte lateral derecha, son iguales. Le vamos a llamar A1 al área de cada uno de esos triángulos. Y luego vamos a considerar este otro triángulo que tenemos en la parte frontal y el que está en la parte posterior, que es exactamente igual. Al área de estos triángulos le vamos a llamar A2. Entonces el área lateral es el área de estos dos triángulos, 2 por A1, más el área de estos otros dos, que he dicho que íbamos a denominarlos A2. Vamos a calcular el área de A1, este triángulo. Para calcular el área de este triángulo, multiplico la base, que mide 2, por la altura h1, dividido entre 2. h1 no lo conozco.
Pero si me fijo, aquí tengo un triángulo rectángulo, donde esta distancia es la mitad de este lado, en este caso será 3, h es la altura de la pirámide, lo tengo aquí, ese triángulo lo tengo aquí fuera, y h sub 1 es la altura de esta cara lateral, que es lo que quiero calcular. Así que aplico el teorema de Pitágoras. 64 más 9 son 73. H1 es la raíz cuadrada de 73 centímetros. Sustituyo en la fórmula aquí. Y ya, este 2 con este 2 los puedo simplificar. Y me queda raíz de 73 centímetros cuadrados el área de este triángulo, que será igual que el de este otro. Así que ya tengo una parte del área lateral calculada. Voy a calcular A2, que es el área de este triángulo. Para calcular el área necesito saber H2. Si me fijo, aquí tengo un triángulo rectángulo formado por la altura de la pirámide, esta distancia que es la mitad de este lado, es la mitad de este lado. Esto mide 2, pues la mitad es 1, esto es 1, esto es 8, que es la altura de la pirámide, y necesito saber H2. Este triángulo rectángulo lo tengo aquí. Altura 8, esta distancia es 1, esto es H2. Aplico Pitágoras. Esta es la hipotenusa. Al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado más este al cuadrado. Esto es 64 más 1, 65. H es igual a la raíz de 65 centímetros. No puedo extraer nada porque 65 es 5 por 13. Así que lo dejo escrito así. Ya puedo calcular el área de este triángulo. Como la base B, que es 6 por H2, que acabo de calcular. Raíz de 65. Dividido por 2. 6 entre 2, 3. 3 por la raíz de 65 centímetros cuadrados. Ya tengo A1 y A2. Y ahora voy a calcular el área total, lateral total, el área lateral, que será el área de este triángulo más este, que como son iguales, y había llamado A1, pues 2 por A1, más el área de este triángulo y el del que está por la cara posterior, que es exactamente igual, que es A2, pues 2 por A2. 2 por A1, 2 por la raíz de 73, más 3 raíz de 65 por 2, lo que me da un 6 aquí, por la raíz de 65. Vale, es 2 veces el área, 2 por 3, 6, raíz de 65 centímetros cuadrados. Este es el área lateral. Entonces, ahora le tengo que sumar el área de la base y termino el ejercicio. 12 más esta cantidad. Ya sabéis que las raíces solo se pueden sumar cuando tienen el mismo índice. Aquí serían raíces cuadradas, bien, pero el radicando también debería ser igual y es diferente, así que no podemos hacer nada con estos números. Lo podríamos dejar así o podríamos coger la calculadora y sumarlo todo y ponerlo con decimales.